La selección de Panamá necesita goles para la próxima fecha eliminatoria y hay uno de sus delanteros o quien ha sido uno de sus delanteros en convocatorias anteriores que no ha estado en las más recientes convocatorias, que está en racha y que está anotando goles. Vamos a hablar de Eduardo Guerrero, delantero, que no ha estado en las últimas convocatorias, lastrado, vamos a decir de alguna manera, por un penal que fallara en la Copa Oro, pero que ahora mismo está en racha con el Dinamo Kiev y está anotando y está tocando de alguna manera las puertas de la selección, o al menos está ofreciendo, postulando para ser delantero nuevamente en la selección. No afirmo que Thomas Christensen lo vaya a llamar, ni mucho menos, pero por lo menos vamos a hablar de las estadísticas de Eduardo Guerrero para entender lo de las rachas. Recordemos que el fútbol es un deporte de rachas en muchas ocasiones y no solamente de futbolistas habituales en convocatorias, y pudiera ser interesante quizás que Thomas Christensen valore de alguna forma el estado de forma en estos momentos de Eduardo Guerrero. Sobre todo, por supuesto, hay que ver cómo puede llegar a las fechas de noviembre, que ya están ahí tocando las puertas, pero Eduardo Guerrero lleva 2 partidos consecutivos marcando, está enrachado con el Dinamo de Kiev y sobre todo ayudando a obtener puntos y la victoria. Recordemos que Panamá apenas ha tenido 3 goles en esta fecha eliminatoria. En las pasadas fechas eliminatorias apenas ha logrado 3 goles, uno de Harvey, uno de Fajardo, uno de Ismael Díaz. Y Panamá necesita goles porque empatado ahora mismo con Surinam en la punta del grupo, de obtener las 2 victorias Panamá, obtener las 2 victorias Surinam, necesita Panamá una mayor diferencia de goles o al menos quizás como otro criterio de desempate a mayor cantidad de goles. Pero bueno, lo real aquí evidente es que Panamá necesita ganar sus 2 partidos, ver o mirar hacia los resultados de Surinam y en caso de haber empate, ir al desempate por criterios de diferencia de goles y por criterio de goles anotados. Pero vamos a hablar entonces del caso de Eduardo Guerrero. Recordemos que Eduardo Guerrero estuvo en pasadas convocatorias ya este mismo año, pero fue excluido, sacado de alguna forma de las convocatorias por Thomas Christensen. Christensen en una conferencia de prensa fue preguntado al respecto y dijo que tenía razones personales y deportivas, que a veces cuando no veía algo en un delantero que le gustaba o ese delantero no le daba lo que él quería para su juego, para su fútbol, pues simplemente no lo convocaba o no lo llamaba. Recordemos que en algún momento Azarías Londoño estuvo fuera, después lo volvió a llamar. Azarías Londoño dio la asistencia a Ismael Díaz con la que Panamá empata el último partido, que lo deja con vida cuando empata en el Robert Fernández, pues empata ese último partido de forma agónica contra Surinam. Pues quizás puede ser momento de que Eduardo Guerrero vuelva a la selección. Por supuesto, habría que ver la disponibilidad de los delanteros, habría que ver cómo se mantiene el mismo de aquí a allá. Pero bueno, vamos a hablar de las estadísticas de Eduardo Guerrero. Lleva 2 partidos consecutivos marcando. Marcó el otro día en la Liga Premier de Ucrania y ahora marca para darle la victoria ante el Shakhtar en la Copa de Ucrania en octavos de final. Estamos hablando de que Eduardo Guerrero marca el gol decisivo de la victoria. Miren, las estadísticas de Eduardo Guerrero en sentido general en la selección son de 3 asistencias y 3 goles en 22 partidos con la selección, pero en 806 minutos. 22 partidos, 806 minutos, lo que nos indica que Eduardo Guerrero no ha jugado o ha jugado como promedio quizás unos 40 minutos aproximadamente en la selección por partido. Se ha jugado pocos partidos de titular, no ha jugado en todos de titular y en muchos ha sido una especie de opción de cambio. Tiene 3 goles, 3 asistencias, o sea, 6 contribuciones directas de gol en 806 minutos, pero como dijimos, no ha jugado todo el tiempo y lo suficiente. Ahora, con el Dinamo tiene esta temporada 5 goles y una asistencia en 864 minutos. Aquí mejora su promedio goleador. En la selección, un gol cada 268 minutos, en el Dinamo uno cada 172 minutos. O sea, evidentemente está mucho mejor en el Dinamo, aunque muchas veces igualmente no ha sido titular. Ahora, vamos a hablar de rachas, porque como le dijimos, estamos hablando que el fútbol muchas veces los delanteros viven del gol y viven de rachas. Y cuando un delantero entra en gol, termina siendo importante para su equipo. Cuando entra en racha goleadora, a veces entra una mala racha, pero así el fútbol es de racha, a no ser que usted se llame Cristiano Ronaldo en sus grandes tiempos, Messi en sus grandes tiempos, Mbappé, que lleva una racha prolongada extraordinaria porque son delanteros que anotan muchos goles. Bueno, en los partidos de octubre que ha jugado con el Dinamo, han sido 4 partidos los que ha jugado Eduardo Guerrero en esta pequeña ventana, vamos a decirle, de octubre. Contando Copa y contando Liga, pues ha jugado 4 partidos en octubre, ha sido titular solamente en 2 y en 2 ha entrado de cambio. De hecho, usted se pone a ver, Eduardo Guerrero tiene 177 minutos en esos 4 partidos jugados en octubre, o sea, ha jugado prácticamente
2 partidos completos es lo que ha podido jugar dentro de los 4 de los que estamos hablando. Tiene 177 minutos, tiene 2 goles en los últimos 2 partidos. Estamos hablando de un gol aproximadamente cada 88.5 minutos y solo en 2 partidos de esos ha sido titular. Guerrero está ahora mismo en racha, le dio la victoria. Veremos qué pasa en los próximos partidos. La fecha está ahí, la convocatoria está ahí. Christensen pudiera pensar en hacer algunos cambios o quizás pudiera quedarse con sus delanteros más tradicionales de las últimas convocatorias, dígase, por ejemplo, Fajardo, dígase Waterman, dígase en este caso Tomás Rodríguez, que han sido sus delanteros habituales quizás en las últimas convocatorias. Veremos cuál es la decisión final de Thomas Christensen, pero al menos Eduardo Guerrero se postura como una solución, toca las puertas de la selección, sigue trabajando en silencio, colaborando para su equipo de Dinamo y esperando quizás en algún momento ser llamado nuevamente a la selección. Sé que pesa mucho ese fallo de ese penal, pero recuerden que los penales no falla cualquiera. Simplemente vine a ponerle las cifras a Eduardo Guerrero para tener un poco en cuenta el momento de los goleadores panameños. Es quizás en estos momentos, en los últimos partidos, en esta pequeña racha de 4 o 5 partidos, el goleador, vamos a decirle, más encendido de Panamá. Está anotando, debería ser tenido en cuenta por Thomas Christensen. Veremos finalmente cuál es la elección, cuáles son los delanteros para la selección. Solamente les dejo una pregunta. ¿Volverían a llamar ustedes a Eduardo Guerrero? ¿O seguiría Panamá con los mismos delanteros más o menos tradicionales, Fajardo, Waterman, Tomás Rodríguez? No sé, los estoy leyendo en los comentarios, pero Eduardo Guerrero es una opción interesante para que sea tenido en cuenta por Thomas Christensen para volver a la selección de Panamá.